Y este es uno de los sitios que queda saliendo un poquito de Andrassy por la calle Nagy Mezzo. Es que vale la pena caminar Andrassy e ir metiéndose un poco por las calles, porque lo que van a encontrar ustedes aquí es muchas instituciones de cultura. Por ejemplo, aquí encontramos el Instituto Polaco del Idioma. ¿Quién diría que Polonia tiene un instituto dedicado a la lengua polaca? Quiere decir que Polonia y Hungría son grandes amigos. Aquí vemos otro museo. Creo que es un museo sobre la fotografía. Y miren esta belleza. Esto está dedicado a los artistas, teatro, lírica e interpretación. Si Hollywood tiene su paseo de la fama, aquí tienen su espacio los artistas para poner los calzados. Y les voy a mostrar uno de los teatros más bonitos que hay, un pequeño teatrino en Budapest. Observen. Teatro La Opereta, que se los mostraré. La estatua de Kalman Imre, que fue un compositor bastante importante en la primera mitad del siglo XX, y el teatrino de Budapest. Y vamos a ver una de las estatuas más bonitas a mi juicio que hay en Budapest, que es el teatro, que juega con las dos caras, la alegría y la tristeza. Observen esto. Incluso juega con la muerte. Una vez visto El abrazo de la muerte con el actor Geza Hofi, pasamos inmediatamente al interior del Teatro de la Opereta de Budapest, construido según los planos del famoso dúo de arquitectos vieneses Fellner y Hellner. En 1894 se inauguró. Ustedes están viendo en estos momentos el recibidor, que es el pasillo principal que da ingreso al salón o el auditorio del escenario, que tiene capacidad de 901 asientos. Los objetos que ven han permanecido en el edificio y se complementan con el nuevo mobiliario, incluyendo ventanas de vidrios de colores, espejos y un piso de madera. Incluso tiene algunos detalles que nos recuerdan esa época de comienzos del siglo XX de la Gran Budapest. Y aquí les muestro la Opereta de Budapest. El Teatro de la Ópera está en obras y hemos venido a la Opereta de Budapest, que también tiene muchísima historia. Miren el espacio que tiene, los palcos, la iluminación, y les voy a mostrar a continuación el techo. Miren la lámpara, le da un clasicismo a este lugar. Me voy a acercar para que la vean. Son detalles en los detalles. Y para mí que no estoy tan familiarizado con esto, es un honor y un placer estar aquí. Jamás pensé que iba a estar en este sitio. Aquí uno que siempre viene como turista va a las prisas, pero bueno, en una ocasión de estas se justifica venir y aprovechar las oportunidades. Opereta de Budapest. Este es el teatrino o el teatro Opereta de Budapest. En estos momentos en el intermedio de el concierto gala, que celebra los 30 años de relaciones
croata-húngaras. Una vez independizado Croacia en 1991, en el 92 se dio reconocimiento. Y ahí vemos las dos banderas en un concierto muy bonito en el que se exalta la cultura en común que tienen estos dos países. Y este ha sido el recorrido por el Teatro de la Opereta de Budapest, quizás uno de los más importantes de la ciudad, junto con el Teatro de la Ópera Nacional, que está justo unas cuadras abajo por la avenida Andrássy. Es importante este teatrino porque, junto con Viena, son capitales mundiales de la opereta, Budapest y Viena. Y seguimos recorriendo con la mirada lo que era el Somosi Orpheum, hoy el Teatro de la Opereta de Budapest, escenario fundamental para este género de opereta. Con estas vistas despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré explorando lugares de interés culturales para todos ustedes. Hasta pronto, chao.